Muy buenas noches, Rocío, y nuestro público televidente también muy buenas noches. Ya listos con Pedro Trujillo para empezar con las entrevistas de esta noche. Y en este primer segmento vamos a hablar sobre esta construcción del Centro Administrativo del Estado que ya está causando alguna controversia. Incluso se mencionaba este día al seno del Gabinete de Gobierno. Así que vamos a analizarlo. Doy la bienvenida a Lucrecia Ruiz, quien es directora en funciones de ANADIE. También al ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, y también al arquitecto David Rosales, quien es urbanista. A los tres, bienvenidos. Gracias. Así que vamos a empezar con usted, Lucrecia, para que nos cuente primero muy brevemente qué es ANADIE y luego también muy brevemente en qué consiste este proyecto. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. ANADIE es una institución descentralizada del Estado que ha sido creada a través de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 16-2010. Su reglamento fue aprobado en el 2011 y empezó a funcionar a finales del 2012. Y nuestra función es apoyar a las instituciones del Estado. La voy a tener que interrumpir un segundo porque van a corregir su micrófono. Tenemos algunos problemas de sonido. Entonces vamos a pasar con el arquitecto antes de darle la palabra al señor ministro para que nos cuente usted qué ha conocido acerca del proyecto y luego ya volvemos con Lucrecia en lo que resolvemos este problema técnico. Muchas gracias. Conozco el proyecto desde ya hace unos años. El proyecto ya es una idea que nació cuando el señor Julio Héctor Estrada, que ahora es ministro de Finanzas, estaba en ANADIE, dirigía la ANADIE. En general es una idea que a mí me parece muy lógica y es la idea de, bueno, mis impuestos están siendo invertidos en un montón de rentas, porque esas rentas no las unimos y las volvemos un edificio del Estado en donde nos ahorremos dinero. O sea, desde mi perspectiva como ciudadano me parece muy lógica. Y creo que es plausible. Muy distinto es decir que el proyecto es el proyecto que se ha estado dando vueltas o que se ha estado presentando en imágenes, en la prensa, etcétera, sea lo mejor que se puede hacer. Seguramente se puede mejorar. Creo que la visión en un principio de la ANADIE y en esa perspectiva de la prisa de querer sacar un proyecto rápidamente, pues... un proyecto bastante grande. Se decía este día 12,000 funcionarios que estarían ubicados en ese lugar, alrededor de 4,000 vehículos también, o sea, tendría que haber espacio para... Sí, eso yo no lo veo malo si me pregunta. O sea, yo creo que es mejor tener concentrado a un montón de gente trabajando en un mismo lugar que tener esas 4,000 personas, uno en el centro, unos en zona 10, otros en carretera casi que a Salvador, el y que al hacer la sumatoria de rentas podría resultar resultar sumamente... No, y la sumatoria de viajes, o sea, si usted me dice todos vienen al mismo lugar y decir, si yo tengo que hacer un trámite, Ministerio de Ambiente, después Ministerio de Salud, por decir un proyecto inmobiliario necesita ir a los dos ministerios, pensar que yo le provoco varios viajes a esa persona, o sea, cuando decimos 4,000 carros, pues suena un montón, pero finalmente el número de viajes es lo que importa, o sea, ir a un solo lugar a resolverlo todo tiene muchísima más lógica desde la perspectiva urbana. Sin embargo, mucha gente... Le voy a retomar la palabra a Lucrecia, es que tuvimos que interrumpirla, Pedro, porque ves que tuvo un problema ahí técnico y nos estaba nada más contando muy brevemente en qué es ANADIE, ¿verdad? Y cómo es que ustedes visualizan el proyecto. Luego ya seguimos nuestra conversación. Bueno, muchas gracias nuevamente. ANADIE es una institución del Estado, una institución descentralizada que tiene como objetivo apoyar a las instituciones del Estado que así lo requieran para estructurar y contratar proyectos de alianzas público-privadas. La ley los establece como alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, pero a nivel internacional son alianzas público-privadas. Nosotros somos una institución joven y necesitamos del apoyo de las instituciones del Estado, como es el Ministerio de Cultura y Deporte, la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, Ejeplan, etcétera, para ir armonizando proyectos como el Centro Administrativo del Estado. Tenemos un portafolio actualmente de 6 proyectos, es la primera generación de proyectos de alianzas público-privadas y entre esos proyectos está el Centro Administrativo del Estado. Sin embargo, lo que decía el arquitecto, en otros países del mundo se está adoptando exactamente la filosofía contraria. Es decir, el problema es que la administración sea eficiente, no que el ciudadano se le complique en un sitio, porque llegar 4,000 vehículos, 11,000 personas, al final eso es complicadísimo. Cuando el ciudadano, pudiendo hacer en una ventanilla única su gestión, yendo al sitio que pudiera ir, sería mucho más fácil. Ministro, entre una teoría y la otra. Bueno,
El autor de la idea no es el actual ministro de Finanzas. Quien propone esta idea es el exministro de Finanzas, Pavel Arellano. A nadie no crea ideas, sino que trata de impulsar ideas. Quiero hacer esa aclaración porque es importante. En nuestro caso particular, a nadie presentó este proyecto oficialmente en el año 2014. Sí crearon una serie de mesas técnicas y en julio de este año, finalmente, después de muchas consultas, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural, IDAE, resolvió que el proyecto no es viable. Resolvió que no es viable porque afecta el 80% del patrimonio cultural. Quisiera un poco elaborar. Parece 4.000 carros, pero es que son 12.000 funcionarios, pero además no estamos tomando en cuenta a los usuarios. Es decir, 4.000 van a estar ahí, pero los usuarios del sistema público que van a llegar ahí, eso calculan los expertos, los urbanistas, que será 4 veces el número de empleados que estén ahí. Pero mi competencia no es juzgar la viabilidad urbanística, es simplemente juzgar y hacer cumplir la ley y mi mandato como ministro defensor del patrimonio cultural sobre si este proyecto afecta o no el patrimonio cultural e industrial del país. Señor ministro, sobre ese punto, y no sé si ya producción tendrá listas algunas imágenes, mi pregunta para usted es la siguiente. Usted argumenta que se daña el patrimonio cultural. ¿Qué mantenimiento se le está dando actualmente a toda esta área? ¿Cuánto se está invirtiendo en ella? Porque a decir por algunas fotografías, ahí la estamos viendo ahora, pareciera ser que está en total abandono y que esto en alguna medida podría, desde el punto de vista, dejemos el tránsito y lo demás, podría ser una oportunidad para darle el mantenimiento adecuado, pero no tengo yo mayor información, ahí Lucrecia me corregirá. No, nuestra función es la protección del patrimonio. ¿Cuánto invertimos ahí? En este momento son patios de FEGUA, no son parte del Ministerio de Cultura en especial, sino que es FEGUA y Ferrovías que tendrían que darle ese mantenimiento. Nosotros no se lo damos, pero obviamente el acuerdo ministerial 1111 del 2015, que dejó firmada la exministra Ana María Rodas, claramente dice que ese es parte del patrimonio cultural e industrial y nuestra función es protegerlo. Si el proyecto, porque no soy yo el que decía, no soy el ministro Chea, es el Ministerio de Cultura y Deportes a través de el IDAE quien hizo un dictamen oficial, un dictamen oficial que quedó clarísimo y que lo que abre es la puerta y la posibilidad de que se incluya o se presente oficialmente un nuevo proyecto para ser analizado por todas las instancias del Viceministerio de Patrimonio Cultural y tomar una decisión si afecta o no el patrimonio cultural. David, ¿qué lección se puede sacar del Palacio Nacional? Yo no había llegado aquí cuando eso se hizo y creo que muchos no habíamos nacido, pero creo que la idea era exactamente concentrar ahí los órganos de gobierno. Sí. Y la experiencia dice que eso luego empieza a crecer y lo que uno hace para un fin en un momento determinado se queda corto en un momento determinado más uno. ¿Merece la pena apostar por una cosa que, vamos a decir, que es cerrada? Y que dentro de poco, evidentemente, pues va a mutar. Va a petar, como dicen aquí, sí, no va a servir. Yo creo que sí va a mutar, al igual que mutó y se salieron todos los ministerios en algún momento y otros órganos del Estado, del Palacio Nacional. Pero creo que tenemos que entender que también las mutaciones tienen mucho que ver con la sociedad y la tecnología. O sea, creo que tecnológicamente hablando va a suceder mucho esto que estábamos hablando. O sea, en un lugar concentrado es bueno tener a toda la gente que tiene que ver con el Estado, porque si hay una mesa técnica en la que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, Cultura, etcétera, tienen que juntar, pues es en un solo edificio y solo tienen que subir unos niveles y todo el mundo juntarse. Es más eficiente en tiempo, es más eficiente en un montón de cosas. Y luego creo que la telecomunicación nos va a permitir en el futuro que toda esa gente no llegue y que ese ministerio finalmente tampoco sea grande, el trabajo. Pero ya en casa esa área de por sí, arquitecto, es bastante complicada en términos de tránsito. Sí. Recuerda que también la Nadia tiene el proyecto del Metroriel que le están apostando y que básicamente está en este lugar, la estación central. Entonces hay que está pensado justamente de manera coordinada, sí, y tiene relación con esto. Cuéntanos, Lucrecia. Sí, primero que nada, agradecer el espacio para informarle que si bien en un principio se había pensado en un proyecto invasivo hacia el patrimonio, a través de mesas técnicas con el IDAE,
con la Municipalidad de Guatemala, con CGPLAN, con otras instituciones. El día de ahora tenemos un plan de gestión, el cual les he dado una copia, un resumen, en el cual se determina en forma conjunta que el espacio a utilizarse para la construcción de los edificios es el 37% del área. Toda la infraestructura que existe se va a conservar. El proyecto contempla una inversión grande para conservar con lineamientos del IDAR toda esta infraestructura que al día de hoy está en franco deterioro y que permitirá ponerla a la vista de los usuarios, porque ¿qué función tiene una infraestructura que al día de hoy se encuentra pues en franco deterioro y no se le puede dar ninguna función? Eso por un lado. Después del corte vamos a regresar con la pregunta: ¿cuál es el problema y la necesidad que hay que atender y de dónde surge esta iniciativa? Así que con esta pregunta vamos a retornar y también con sus comentarios en redes. Recuerde participar con el hashtag a las 8:45. Seguimos conversando alrededor de la construcción de este centro administrativo del Estado y la pregunta que nos hacíamos antes de irnos a corte es: ¿cuál es el problema o la necesidad inmediata que se trata de atender con este proyecto? Y esto se los pregunto porque hay algunos comentarios ya en redes sociales en cuanto a quién va a ser ese inversor privado que va a poner la plata y que en alguna medida va a obtener algún beneficio de esta construcción, como de los mecanismos de comunicación o de transporte que se están trabajando. Sí, efectivamente, el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando planteó este proyecto, como bien lo dice el señor ministro, se planteó por la necesidad de optimizar los recursos que actualmente utiliza año con año para arrendamientos, remodelaciones, servicios a las instituciones del Estado, y que hay varias instituciones que están ubicadas en lugares que no son aptos para un servicio público. Un ejemplo muy claro: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está en una instalación que está declarada en riesgo, ¿verdad? El CGPLAN, por ejemplo, no está ubicada en un lugar donde es permisible el acceso para los usuarios. Y así, Ministerio de Economía es otra institución que ya no es fácil su acceso ni la serviciabilidad que debe darle a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, y año con año se gastan más de 235 millones de quetzales en estos rubros. Entonces, ¿por qué no invertirlos en un proyecto? ¿Quién va a invertir? ¿Quién es el inversor? Invierte el privado. La figura de alianza público-privada en este proyecto: el privado adquiere el financiamiento, invierte, construye, diseña, construye y opera durante el plazo del contrato, que pudieran ser 25 años, y el Estado reorienta el uso de estos recursos. Lo que hoy gasta en arrendamientos lo va a gastar de una mejor forma, porque al terminar el contrato estas infraestructuras quedan a nombre del Estado. Ministro, además del tema cultural, ¿usted cree que hay un impacto ambiental? Es decir, un lugar donde 55.000 personas van a confluir y pueden congestionar la ciudad. Además de lo cultural, ¿se ha hablado de otra dimensión? Por supuesto, hay un impacto ambiental, hay un impacto ecológico, hay un impacto político. Es que lo que tenemos que entender, que este esquema fue concebido como un esquema financiero. El exministro Arellano era un financiero y pensó que sí, lo gastábamos 225 millones de quetzales, pues alguien que iba a invertir iba a cobrar. Ni siquiera hicieron análisis, decían, bueno, te vamos a cobrar los mismos 225 millones que gastaste en alquileres por 25 años y de ahí te dejamos el edificio. Pero ya lo mencionó aquí el arquitecto, esa es una concesión inmobiliaria. La tendencia ahora, precisamente iniciada por el expresidente Arzú en su momento, es descentralizar el tema, porque no solo que haya 4.000 vehículos, 12.000 empleados, el número de usuarios que va a ser 4 a 1 empleado. ¿Se imagina usted caminar en esas calles que en el centro histórico fueron diseñadas para jalar carretas, no para vehículos? Una huelga, por ejemplo. ¿Se imagina que en el sector público decida entrar en huelga? ¿Qué va a pasar? No va a poder entrar ni salir nadie. Es decir, hay connotaciones políticas, pero quiero insistir en la parte más importante.
el concepto aquí es el uso del espacio público. Y en el uso del espacio público, donde hay bienes culturales, los ciudadanos tienen derecho a opinar y es lo que están haciendo. Creo que el gran error del proyecto no es abrir la discusión a otras propuestas, contrapropuestas o visiones diferentes de lo que significa la utilización de un espacio público con poder ciudadano, porque cuando los ciudadanos hablan, creo yo que nuestra función como funcionarios es escuchar. Ahí habría una reconversión, se me ocurre, por ejemplo, poner una terminal de buses, poner en otro edificio una terminal de ferrocarril. Estoy imaginando poner una zona recreativa, de momento que no exista esa convergencia. Bueno, ese proyecto del Metrorail es, en nuestra opinión, muy positivo. Creo que en verdad lo necesitamos. Pero esa concepción de 8 edificios que acaban con el 80% del patrimonio es ilógica. ¿Pero quién no hizo tiene estos sentido. estudios de factibilidad entonces? Ahí usted está tocando un tema que quería tocar. Lo que nos presentó a nadie es un plan de gestión. Aquí lo tengo. No es un proyecto. Yo imagino que ya existen. Deberíamos saber los estudios de factibilidad. Nosotros como ministerio no nos podemos pronunciar sobre ideas, sobre dibujos, sobre diseños. Tenemos que tener un proyecto concreto. No nos podemos pronunciar si este proyecto afecta el 60% o el 65% del patrimonio. No se trata si lo afecta poquito o mucho. Lo importante es si lo afecta o no. Y quedamos en lo que mencionó la licenciada, cuál era la ruta administrativa. Y dice que el proyecto deberá cumplir con todos los requisitos y lineamientos establecidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Creo que hay un error, tal vez no de concepción, habría que buscar, ahí hay, el problema es que es el centro, no está diseñado ese espacio público para eso, va a crear un caos administrativo, un caos vial, un caos ecológico, un caos ambiental, puede crear caos político y creo yo que es importante tomar en cuenta las sugerencias de otros ciudadanos, de otras personas a título individual que puedan aportar ideas. Y arquitecto, generalmente, ¿quiénes intervienen en estos estudios de prefactibilidad? Usualmente empresas que contrata la NADIE, contrató una empresa que tenía que encargarse de hacer un primer estudio de... que la imagen esta que ha rondado en prensa, etcétera, es una primera imagen que esta gente concibió, pero no es un proyecto final. O sea, yo creo que ahí está el gran problema. La discusión es esa, o sea, el proyecto, hasta donde yo entiendo y sé, porque he estado vinculado un poquito a cosas que suceden alrededor de él, ha ido mutando. Yo creo que la propuesta actual de conservar el patrimonio y mejorar el modelo financiero y tener torres, yo creo que es viable. O sea, yo creo que puede llegarse a un punto medio, quizá en la prisa esta de sacar adelante este proyecto que financieramente era importante para la economía y para cómo estábamos gastando la plata, pues los llevó a sacar una primera propuesta así un poquito arrebatada, digámoslo. Pero creo que es un proyecto que, o sea, viéndolo de lejos, sin el detalle de cuánto patrimonio se va, porque esas ya son cosas que el ministerio deberá de ver, pero creo que es un proyecto que puede tener transporte público, puede solucionar estos servicios administrativos que necesitamos, puede tener espacio público que se abra, generar algunas interconexiones que hoy no se dan. Ustedes tienen un lado de Fegua que no se comunica con el otro lado y que esas permeabilidades de trama urbana, de que la gente de un lado a otro se conozca, que pueda pasar, que tenga la facilidad de caminar. Yo el marco teórico lo entiendo, pero he visto una gran iglesia que se hizo aquí hace unos años, un mall en el centro como es Oakland y un mall como es Pradera Concepción, que literalmente los tres colapsan la ciudad, la colapsan y no es ni la 10ª parte de lo que estamos hablando. Y literal, bueno, la iglesia sí, lo colapsan, pero está en un gran descampado y colapsan el tráfico. Y el ancho de la calle. Este proyecto no fue visto por el exministro Pavel Arellano en ese sitio. El sitio original donde él concebió el proyecto era la zona 10, donde están las instalaciones militares del antiguo hospital militar. No era viable y no necesita usted, ser urbanista, necesita tener sentido común. ¿Y qué dice la municipalidad, ministro? No he podido hablar con el señor alcalde. Me da la impresión, por la información que tengo y por lo que he recibido, que algún sector de la municipalidad sí piensa que no es viable el proyecto tal y como está concebido ahorita. De hecho, no es mi función, pero voy a conversar con el señor alcalde para ver qué opinión tiene al final en este tema de la reconversión de este espacio público. La municipalidad es fundamental y el proyecto del Metrorail a nosotros nos parece bien.
No sé, pues tiene que haber teatros, museos, caminamientos. Es un espacio público que necesita el ciudadano. Por eso le decía yo, si aquí hacemos de este un proyecto donde el ciudadano se empodere, creo que vamos a estar mucho mejor. Es más viable y políticamente factible. Ya se nos terminó el tiempo, prácticamente 10 segundos para usted porque nos están ya llamando a corte. Recordarles a todos que el proyecto contempla únicamente una ubicación, una colocación del 37% del área en donde no vamos a tocar ninguna estructura que actualmente está definida como patrimonio, únicamente es en los patios, y al contrario, el proyecto contempla una inversión de aproximadamente 8 millones de dólares para poner en valor estas estructuras que van a estar abiertas al público. Realmente el primer nivel va a quedar a doble altura y una persona puede trasladarse de la 10ª avenida hacia la 9ª avenida y al centro cívico en forma peatonal. El tema del tráfico con la solución del Metroriel va a ser muy fácil porque va a ser un centro de transferencia multimodal entre el Metroriel y el Transmetro. Entonces Pues, realmente lo positivo, estamos... creo yo, de todo esto es que el tema ya está en la discusión pública, ya se ha mediatizado bastante y pues invitamos a nuestro público televidente a que lo siga acompañando y que pueda irse formando su propia opinión a través de las distintas noticias que se van a generar en torno a ella. Así que muchísimas gracias a Lucrecia, al señor ministro, arquitecto, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a mensajes y volvemos con nuestro segundo tema y tiene que ver con el retiro de esos billetes de 100 bolívares que ha tomado ya la decisión el presidente Maduro. ¿Qué es lo que esto significa para la economía y para la política de ese país? Quédese con nosotros.